Aquí comienza La Estela de los Dioses con Manuel Zamora. Bienvenidos, bienvenidas a La Estela de los Dioses. Hoy exploraremos la historia de los vampiros. También repasamos los crímenes reales cuyos autores encontraron inspiración en la leyenda de estos seres de la noche. Vamos a viajar a través de los siglos para explorar antiguas culturas y creencias y descubrir el origen que se encuentra tras la leyenda del vampiro. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su forma de actuar? ¿Existen casos reales de vampirismo a lo largo de la historia? Esas serán algunas de las respuestas que vamos a intentar resolver en este programa. Para ello no solo nos enfocaremos en lo sobrenatural, también investigaremos crímenes reales que con el trasfondo del vampirismo han estremecido al mundo. Desde asesinatos a los más oscuros deseos de la mente, los vampiros han sido parte de la cultura humana desde hace siglos. Para saber un poco más, esta noche nos acompañará María José Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Vamos a adentrarnos en la sombra y secreto del vampirismo, ¿verdad? Pues sí. Y vamos a ver también cómo esa realidad se entremezcla con las leyendas que ha ido provocando precisamente este ser de la noche. Desde luego. Es curioso porque una de las leyendas que más aparece en Europa y siempre se ha demarcado ha sido siempre Rumanía o Transilvania, esa región entre Hungría y Rumanía que está siempre ahí en un punto histórico muy complejo. Y el Strigoi, que es el tipo de vampiro, o el tipo de ser similar al vampiro, esta noche también va a tomar una entidad propia, porque hablaremos de casos reales muy interesantes con el Strigoi de fondo. Pues vamos a empezar, si te parece bien, con una serie de preguntas, porque ¿cuál es el origen de la leyenda de los vampiros? Pues el origen se remonta desde la noche de los tiempos, pero bueno, vamos a empezar por Mesopotamia, hace 5.000 años, que existió Lilith, que era un demonio femenino que se alimentaba de bebés, y los judíos adoptaron este personaje como Lilith, la primera mujer de Adán. También en la antigua Grecia estaba Lamia, que era un ser que era un híbrido entre un animal y una mujer, y devoraba a sus propios hijos, y después a los ajenos también los devoró. Los romanos también, cuando tenían un difunto en su familia, dejaban comidas en las tumbas para que los muertos no vinieran a alimentarse de nada y no salir a buscar alimento. También en China, en el siglo III a.C., existía un ser llamado Xianxi, que cuando alguien moría lo ponían al sol con ajo sobre su cuerpo para que este ser no atacara, porque era un ser nocturno y en fin era preferible que estuviera siempre que le diera la luz. En México también el Día de los Difuntos hacen bastantes altares con comida, es una tradición desde hace mucho tiempo, precolombina, y era para que no le faltara nunca a sus difuntos el Día de los Difuntos, cuando se celebra algo que comer. En América del Sur también, en Venezuela concretamente, existe antes de la colonización un ser llamado Camazotz, que tiene forma de un demonio parecido a Batman. La imagen es parecida a Batman, curiosamente, porque es de origen maya, ¿no? Y tiene esta imagen porque está representado en un ser que era un murciélago gigante, que ya está extinguido, pero que a las personas de noche las atacaba y les sucedaba la sangre. Y también tenemos en Irlanda desde hace siglos una tradición enorme por los vampiros, la verdad. Es curioso porque el vampiro de la fruta es un animal también así, un murciélago de la fruta enorme, que solamente toma fruta, pero que causaba mucho terror antes de conocerlo. Claro, es grande. Es muy grande, también impresiona, igual que este ser, que pero también claro, hace grandes dimensiones. este sí se alimentaría de sangre. Efectivamente, sí. En este tipo de leyendas también nos encontramos casos, digamos, muy famosos, ¿no? de vampiros, claro, a lo largo de la historia. Esos casos de vampiros, ¿cuáles serían los más famosos? Hombre, casi, vamos, es evidente, ¿no? Drácula
yo creo que es el vampiro más famoso de la historia. Existió. Hay mucha gente que cree que no existió, pues sí, existió. Era un conde rumano de la región de Valaquia y se llamaba Vlad Tepes y nació en 1431 y reinó durante 1456 hasta 1460. En 1462 ya lo habían ejecutado. Fue una persona muy sanguinaria, luchó en las cruzadas y destacaba por torturar a sus víctimas de una forma horrible, los empalaba y se dice que tomaba de su propia sangre de sus víctimas. Tenía un hermano también y fueron los dos digamos secuestrados y él pues se tomó la justicia por su mano y luchó por su reinado y vaya, lo hizo a base de bien. Y los enemigos que paraba básicamente eran turcos y búlgaros. Pero vamos, ya Drácula yo creo que debería tener un programa aparte porque es muy extensa su historia. Pues sí, desde luego es una Sí, historia bastante interesante, sobre todo cuando sobrevino esa amenaza turca que el frenó en seco. sí, él fue implacable, vamos. Incluso con sus mismos súbditos hizo horrores. Se contaba la leyenda de que tenía un caso con agua, como un vaso de agua, para aquel que quisiera beber ese agua en la puerta de su castillo y Sí, 3 pero monedas de oro. Y nadie robaba las monedas de oro porque le daba sí, miedo, ¿no? y un recipiente de oro que lo puso en la plaza de la ciudad donde vivía, también lleno de agua. Mm. Todo el mundo podía beber de él, pero nadie podía cogerlo. Y hay del que lo cogiera, porque la justicia que iba a emplear sobre él iba a ser tremenda, ¿sabes? Era implacable. Dará Después, mucho que hablar. Cuando mucho el hablemos programa de sí, Vlad, de Black será... era mucha cuerda. Sí. Después también tenemos a Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory. Era precisamente de la misma estirpe que Vlad Tepes. Era húngara y nació en 1710. Vivía en un castillo, su marido estaba siempre de batalla y se quedaba sola. Era una mujer obsesionada con su imagen, quería ser siempre bella, siempre joven. Y la verdad es que era desde pequeña una persona con mucha rabieta, un carácter muy difícil, cruel. Era una persona, digamos, cruel. Y tenía muchas chicas a su servicio y eran jóvenes. Las prefería vírgenes. ¿Y para qué? Pues para hacer unos tipos de rituales que según ella eran maravillosos para crear mucha belleza en su aspecto y su vida eterna. Consistía en que incluso, vamos, en su sótano tenía unas clases de artilugios donde desangraba a las chicas, tomaba su sangre, incluso las mordía y tenía todos sus sirvientes a disposición de estas prácticas para conseguirle jóvenes. Después los cuerpos los lanzaban al río y el pueblo ya se le echó encima y consiguieron juzgarla pero no matarla porque tenía mucho poder, era una mujer muy poderosa. Eso sí, se tuvo que quedar en su castillo de por vida, digamos, casi, vamos, encerrada, ¿no? No podía salir y murió casi de inanición. También se considera el primer vampiro de la historia, curiosamente, y también fue muy cruel, un mariscal francés que se llamaba Gilles de Rais y asesinaba a niños. Él, su fijación era por los niños y no es un personaje muy famoso, pero podríamos indagar también algún día sobre él y hablar un poquito porque es una persona muy sangrienta y un asesino muy cruel. Es también curioso cuando vemos que, bueno, son verdaderos sanguinarios, ¿no? Son personajes reales que han existido y son muy sanguinarios. Incluso existen, bueno, parece que existen registros de casos reales de personas que se creían vampiros, ¿no? Y que bajo ese trasfondo podían cometer diferentes asesinatos. Sí, vamos, a día de hoy no hace falta que nos remontemos tan atrás. Me he remontado antes más atrás, pero ahora realmente sí se dan casos también de personas que creen que con beber sangre son vampiros, que tienen como dones especiales, pero bueno, no sé, eso se puede poner ahí un poco en tela de juicio, ¿no? Y en Brasil, por ejemplo, hubo una mujer que drogaba a los niños que vivían en la calle, ¿sabes? Estos típicos niños que son indigentes, que inhalan pegamento,
y que viven muy mal, Ya. de forma muy precaria. Pues esta mujer, pues digamos que tenía compasión de ellos, los capturaba por la noche, y venga, que te doy cobijo, duermes esta noche en mi casa, te doy un plato de comida y duermes bien, bajo un techo. Los niños accedían, por supuesto. Se iban con esta señora y ¿qué hacía? Le daba un tipo de droga en la comida, los dormía y mientras que estaban dormidos estos niños, ella le hacía cortes y ahí los iba desangrando, guardaba la sangre y se iba alimentando de esa sangre. Los niños, cuando ya estaban desangrados y muertos, los llevaba a un vertedero y los dejaba allí. Algunos tenían vida y esos que quedaban con vida no tenían mucha memoria de lo que había ocurrido, ni siquiera sabía la dirección ni cómo se llamaba la señora, con lo cual la policía no le podía dar mucha información. Pero uno de ellos sí se quedó un poco con quién había sido, de quién era la persona y lo que había ocurrido. Y sí se pudo hacer justicia con esta señora. Pero se Pues, trata de un caso de vampirismo, ¿no? claro, fue otra vez inspirado, ¿no?, en ese trasfondo del vampirismo, Sí, en el cual, bueno, las personas desarrollan como una obsesión, una enfermedad, ¿no?, por consumir sangre humana, sí, sí. y incluso buscan víctimas entre los más inocentes. Pasaba con Claro. este marical francés, también Ujú. pasa con esta asesina en Brasil, Los niños más vulnerables. y es mucho más fácil, ¿no? Claro. Hablaremos también en otros programas de sacamantecas, hablaremos también de algunos casos que no son tan lejanos en el tiempo, años 80, Ciudad de Ujú. México, donde precisamente un sacerdote de las misiones se encargaba de secuestrar niños y vender sus órganos. O Sí, sea, podemos claro. ver que existen, en el caso de criminología, casos muy graves. Pero claro, para hacer vampirismo o para estar inspirado en vampiros, el consumo de sangre es esencial, como vimos en Claro. este caso. Sangre, incluso carne, ¿eh? Porque Elizabeth Bathory, como te estoy Ujú. diciendo anteriormente, ella también, si tenía que comer partes del cuerpo de esa persona, lo hacía. Claro. ¿Y qué características tienen los vampiros en las distintas leyendas y culturas? Pues mira, son seres que han tenido una muerte pues repentina o trágica, Ujú. básicamente. Las características físicas, pues bueno, las conocemos, ¿no? Esa palidez en la piel, la falta de apetito, comportamientos extraños, deformidades físicas, herencia, porque a lo mejor alguien diga, pues tu padre o tu madre, yo creo que era vampiro. Antiguamente se creía eso. Pero como en realidad podía ser una enfermedad como la tuberculosis, básicamente. También toser sangre podía ser un indicio de pensar que esa persona era un vampiro, que es otro síntoma más de la tuberculosis o de la peste negra en la Edad Media. Los errores más cometidos, también cometidos en un entierro, también podía dar lugar a pensar que esa persona fuera un vampiro. El aislamiento, conjuntivitis, la persona que por ejemplo tenía conjuntivitis, tenía los ojos rojos, pues ya podía los demás pensar de que era un vampiro y por lo tanto fotosensible, ¿no? Si tiene los ojos rojos irritados por una conjuntivitis, eres fotosensible. El pulso débil, en fin, rigor mortis que presentaban estos supuestos vampiros cuando se sumaban de las tumbas. Se veía que no tenían ese rigor mortis a lo mejor habitual en un cadáver normal. Estaban como más frescos los cadáveres, no presentaban ese estado de putrefacción son cuerpos que se encontraban bien, pero claro, también con uñas bastante largas, el pelo bastante largo, y los órganos incluso, si se conseguía sacar para hacer un ritual a esa persona y quitar el embrujo, digamos, del vampirismo, sangraba ese corazón si se le extraía. Y también, por ejemplo, ese cadáver, si se encontraba con sangre en la boca, también era viable de que pudiera ser un vampiro. Y quizás fuera de que esa persona, al descomponerse, pues los flujos que el cuerpo va eliminando bien por boca, por ano y otras cavidades, pues fuera sangre y fuera por la boca, no porque hubiera ingerido sangre. También dicen que otro de los síntomas, digamos, de un vampiro es que se convierte en niebla y puede tomar otras formas no humanas, como por ejemplo un lobo, un perro, un murciélago, en fin.
Curioso porque en este tipo de, por ejemplo, siempre sabemos que, bueno, un cadáver no sangra. No, 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 no. Sin embargo, en esa descomposición hay muchos síntomas que nos pueden hacer pensar que ese cadáver ha tomado sangre por la boca, pero claro, porque por esa boca lo que están saliendo son unos fluidos de la misma descomposición. Claro. También la misma descomposición del cadáver hace que pueda cambiar de posición, ¿no?, dentro del ataúd, Sí, y esto es algo que también se ha relacionado mucho con los vampiros. Sin embargo, pues es también que se puede mover por gases o porque pueden sí, existir sí. diferentes causas. Las causas, pues mira, probablemente es por el rigor mortis Ujú. y por la eliminación de gases, como también has dicho. El cuerpo, digamos que hace movimientos involuntarios. Mm. Entonces, eso si lo veía alguien antes de enterrar a esta persona, pues sospechaba de que podía ser un vampiro y se ha movido. Pues va a ser un vampiro, hay que dominarlo, hay que maniatarle, hay que hacerle algo. ¿Y qué le hacían? Pues lo ponían boca abajo o le ponían una piedra en la boca, que eso lo hacían en Irlanda, Ujú. para que no mordiera. También en otras culturas con estaca se le perforaba la garganta, las extremidades, las pelvis, para que no salieran de la tumba, porque pensaba que con esos movimientos ese ser estaba vivo, que esa persona estaba muerta. Claro, aquí tenemos también la serie de rituales antivampíricos, ¿no?, donde se utiliza Mm, también ese ajo, como decías antes, también en sí, el caso de China, también pasa en Europa, también. Y y flor de ajo. flor de ajo también, y también utilizan, bueno, la estaca para clavar lo que no se Sí. pueda mover, que Ujú. puede ser en el supuesto corazón, ¿no?, de esta persona que ya ha fallecido. Efectivamente. E incluso también vemos en algunos rituales que cortan la cabeza y queman el cuerpo, de tal También. manera que la cabeza además le ponen esa piedra o ladrillo para que se le pueda Todo eso. atascar esa boca y no pueda morder, ¿no? Vemos Sí. que la superstición da para mucho, ¿no?, en El el miedo es muy jardín. malo. El miedo es malo, además siempre se achacaba malas cosechas, se puede agregar la leche de las vacas, pueden existir diferentes Sí. enfermedades, todo eso En está la ahí novela relacionado. de Drácula de Bram Stoker se dice que cuando ese barco en el que Drácula llega a Inglaterra, pues empiezan el ganado a perecer y a muchas plantas también, vamos, Incluso los cultivos desaparecían. por donde va pasando el barco parece que también va creando puntualmente Sí, sí, diferentes sí, enfermedades, ¿no? muchas ratas, en fin, También de esas características, ¿no?, que tienen los vampiros, vemos también que, bueno, la catalesia también puede ser confundida, también, claro. puede ser ese periodo en el cual parece que está muerto, Sí, bueno, el pulso es porque débil. el pulso es muy débil y no se puede identificar bien la Claro. muerte, y más antiguamente, claro. Sí, no. Me voy a poner endoscopio. Exacto, pero también vemos que existen, bueno, diferentes también estudios en la cual pues la supuesta existencia de los vampiros podrían demostrarse o no. O sea, hasta qué punto el vampirismo y la existencia de los vampiros está demostrado en la ciencia o en algún estudio científico, o la ciencia no se ha tomado en serio esto. Bueno, sí se ha hecho en algunos estudios, no creo. Ujú. Sí se han hecho. En Grecia, por ejemplo, se han hallado recientemente, al igual que Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es que fue la época, digamos que eh, a principios de los colonizadores Ujú. llegaron a Exeter, a Nueva Inglaterra. Los puritanos llevaban con ellos, digamos, ese síndrome que decían del vampirismo, pero que bueno, lo que a lo mejor llevaban era, pues, esta enfermedad tan famosa que es la tuberculosis, ¿no? La Mm. peste negra incluso. Y, y se ha descubierto ahora, 300 años después, junto con ahora también en Grecia, mm, que esos cuerpos estaban enterrados boca abajo, con piedras en la boca, como te he dicho anteriormente, con estacas, y con la peculiaridad que eran personas a lo mejor que tenían hasta malformación, y por eso la rechazaba la misma sociedad. Porque en Grecia concretamente, en una población costera, una isla, hay una muralla, y en esa muralla se encontró un cuerpo, y era de una persona que tenía un problema en la cabeza, craneal, porque tuvo un hongo, entonces tenía una malformación en la cabeza, que era una persona que estaría acomplejada, poco sociable, lo tenían como estigmatizado. ¿Y qué ocurrió? Pues el hombre que cuando murió, pues hicieron eso con él, le pusieron estaca en los miembros para que no se pudiera mover de su ataúd. Muchos enterramientos también prematuros han dado lugar
a que, claro, si una persona está enterrada viva, intenta salir de ese ataúd, provoca sangre, ¿no?, en sus uñas para poder liberarse. Y cuando después han abierto la caja y han visto que tiene sangre, pues han pensado que es un vampiro y que va. Lo que estaba logrando esa persona es salir de ese apuro. También se han encontrado cuerpos incorruptos porque en la antigua Grecia, porque según Hipócrates decía que los cuerpos, cuando alguien moría, cuando se iban a dar sepultura, la piel se le cubría con vino o vinagre para conservarlo. Claro, evidentemente pues hace que se conserve ese cuerpo y que después, por cualquier cuestión, si se abre esa tumba, se ve de que el cuerpo está casi intacto, pues también podía dar error a creer de que fuera esa persona un vampiro, ¿no? Simplemente es que se había conservado bien el cuerpo. Si las condiciones climatológicas son buenas, ¿por qué no? Claro, aquí vemos también un poco pasar el vampiro a santo, ¿no? Porque en los santos también los cuerpos incorruptos Claro. es señal de santidad, depende de cómo esté el cuerpo. No, pero los vampiros huelen más cuando se abre la tumba, pero cuando es síntoma de santidad dice que huelen a rosa. Pues ahí ya En tendríamos fin, que ya, hablar también de algunos santos. Ya ahí y es de... un poco... Sí, es distinto, es distinto. También, bueno, es curioso que también aparecen a lo largo de las diferentes culturas muchos tipos de vampiros, que ya hablaremos al final, ¿no? Pero en estos estudios científicos parece que se hace hincapié en lo que la tradición popular ha hecho. O sea, por ejemplo, a la hora de tratar un cuerpo, pues lo ponen boca abajo, hay muchísimos enterramientos de ese tipo. Sobre la ataúd le ponían piedras y demás para que no pudieran moverse. Lo cual demuestra que, bueno, aunque el vampiro real no fuese cierto, o hubiese personas con enfermedades mentales que en el comportamiento se pueden comparar a los vampiros, sí es verdad que las personas, para ella era real lo que estaban enfrentando en aquella época. Claro, en esa época tampoco había tanto estudio científico que corroborara de que podía ser una enfermedad. El miedo era más plausible, pues le daban más cabida al miedo que otra cosa, a vampiros o a otros seres. Pues sí, vemos también que, bueno, te podría preguntar sobre qué se sabe de esa supuesta maldición de los vampiros en la cultura popular, porque los vampiros siempre aparecen como malditos, o sea, es un monstruo que está condenado a tener esa vida desgraciada de vampiro. Y eterna. Que ya es difícil vivir una vida como para vivir eternamente. Sería horrible, ¿no? No lo que me imaginar. Yo creo que la muerte es necesaria para todo ser vivo, pero bueno, los vampiros, por lo visto, ese es el mito, ¿no?, de que es la vida eterna. Pues en Nueva Inglaterra, pues sobre las supuestas maldiciones de vampiros se da, como te comentas anteriormente, en Nueva Inglaterra, en la época de los colonizadores, en Exeter, ellos, pues cuando llegaron allí a ese lugar, era una costa atlántica, un sitio agreste, pues optaron por hacer granjas, y varios de ellos pues parece que funcionaban bien, que estaban bien y demás, pero un miembro de la familia empezaba a enfermar, supuestamente de tuberculosis o peste negra, más probablemente tuberculosis por la época, porque era el 1700 y pico, por ahí. Moría una primera persona, de hecho hay relatos que lo corroboran, de una familia, de que muere una hija y ahora todos los hermanos empiezan a soñar lo mismo con la hermana, de que se le aparece en sueño y le dice que tiene frío, que por favor que venga con ella, que los abrace. Al final todos los hermanos acaban muriendo en esa misma familia. Entonces uno de los que ayudan en la granja, al padre de cabeza de familia, le dice este encargado de la granja: mira, yo creo que este mal lo trae usted. Claro, era un indio, digamos, de allí de América, y dice que ese mal no es de allí, eso lo han traído los irlandeses. Eso es una tradición irlandesa que le han traído ellos y que tienen que hacer un ritual. Que él sabe que antiguamente, hacía muchos años, cuando llegaron ellos, al principio de llegar, se hacía un ritual para acabar con esto, porque si no iban a morir todos en la familia. ¿Cuál era el ritual? Tenían que sumar el cadáver, abrir el pecho del difunto, que por cierto estaba intacto, no tenía ningún aspecto de que estuviera el cuerpo corrupto, al contrario estaba incorrupto. Pues bueno, abrieron el pecho, en concreto esta chica de Sara, le sacaron el corazón sangraba, lo quemaron y le cortaron la cabeza.
y a partir de ahí ya nadie más enfermó en la casa. Se dice que puede ser tuberculosis, pero bueno, ahí lo dejo. A partir de ahí, de hacer ese ritual, ya no murió nadie más en la familia. Después, parientes a lo largo del tiempo, en esos 300 años que estuvieron esos colonos allí, en ese terreno de Inglaterra, se han dado más casos de este tipo. Es curioso, pero... Bueno, ahí vemos que el ritual siempre existe para calmar también Bueno, a la familia. No sabemos si además surtió efecto porque existía un ente sobrenatural, pero desde luego es verdad que la parte social, el ritual calma mucho y tal sí, vez también sirvió para dar un poco de consuelo a una claro. situación complicada donde mueren todos los hijos. Claro, este hombre era puritano, toda su familia primero fue a su pastor a pedir consejo, lo que pasa es que no le echó mucho cuenta, no, le dijo que esto que iba a hacer, qué tontería era, no de un mal que traía, ni ninguna maldición ni nada, de vampiros ni de nada. Pero bueno, este hombre se calmó cuando hizo esto y de hecho su mujer estaba a punto de morir y no murió, incluso le vivió muchos más años que él, que el marido. De hecho, también hay que situarse en Nueva Inglaterra, en una tierra que suele ser bastante fría, Sí, extraña para los primeros colonos, porque hay que tener en cuenta que ellos venían de países europeos donde hacía bastante frío, pero la naturaleza tan grande que se encontraban en un sí. lugar sin ningún tipo de civilización europea. Existía la civilización, obviamente, de los nativos americanos, ¿no? Estos indios que vivían allí, pero El aislamiento el también. aislamiento de estas comunidades que eran pequeñas, Sí, muy la granja marcadas por la está... religión, ¿no? Y las granjas muy separadas unas de otras. Entonces, ¿cómo que se contagian? Pero claro, era solamente la familia, porque de una granja a otra se hacían pocas visitas, la verdad. Claro, estaban muy apartados en medio de un terreno Muy, impresionante. muy frío también, ya te digo, era la costa atlántica, mucho frío. Es tierra de leyendas también. Sí, Vemos que... también, incluso fíjate lo frío que es el lugar, porque cuando se tenía que dar sepultura a esos cuerpos que te digo, Ujú. no se podía algunas veces, porque si era en invierno, el sol estaba tan duro del frío con las nevadas y demás, que lo hacían ese enterramiento muy superficial, no podían cavar mucho. Y esos cuerpos salían a la superficie. Entonces, ¿qué pensaban? Se ha levantado de su tumba, está vivo, en realidad es que estaba vivo. No, es que simplemente el lugar donde lo ha enterrado, el suelo, pues no es el propicio y tenía poco excavado, Profundidad, poca claro. profundidad, ¿no? Eso es también parecido a lo que los osos hacen cuando llega el momento de la primavera Mm, y muchísimos de los animales que han ido muriendo por el frío, ellos se encargan de desenterrarlos de la nieve y comer para cuando empiezan a recuperarse claro, de la invernación, ¿no? claro, También algo así sucedía con los humanos, porque bueno, al claro. fin y al cabo quedaban enterrados a poca superficie y salían, como bien dice, a la superficie y Claro, y aparecían de después, nuevo entre los vivos, aunque estuviera ya muerto, sí, pero bueno. y después los vivos que quedaban se veían que el cuerpo había salido, lo Mm. ponían a su manera y dos huesos los ponían atravesados en forma de X encima para que vieran de que podía haber sido un vampiro. Claro, aquí me lleva a preguntarte qué otros tipos de rituales hacía para hacer desaparecer a ese vampiro, ¿no? ¿Qué otros tipos de rituales? Pues prácticamente el que te estoy diciendo Claro. de las estacas en el pecho y demás. Hay uno en particular que, vamos, hace muy poco, a principios del 2000, ocurrió en Rumanía. Un señor que se llamaba Petra fallece y toda su familia empieza a soñar con él. Parecido, mira, lo que te estoy contando anteriormente de De Nueva nuevo los Inglaterra. sueños que aparece otra vez en los familiares. Sí, y los familiares empiezan a encontrarse mal, a sentirse enfermos. Pues, ¿qué creen? Allí en Rumanía, como está tan arraigado el estragoy, pues que piensan que es el estragoy y que está haciendo mal a la familia. Suman el cuerpo, le sacan el corazón con una horqueta y vamos, expulsa sangre de ese corazón propio, también por lo visto de un vampiro. Se quema el corazón y solamente eso. Cuando el corazón está quemado, es decir, está convertido ya en ceniza, lo mezclan con agua y se lo dan a beber a esos familiares que estaban soñando con Petra, con este hombre que había fallecido. Curiosamente, estos familiares dejaron de soñar con él. Pero vamos, es muy fuerte y muy gore, ¿no? Bueno, sí. Es ritual. También pueden ir al psicólogo, lo mismo les sale un poquito más caro, pero bueno, Hombre, no se tienen que tomar la ceniza, ¿no? ahí está, no es muy salubre, pero bueno, Bueno. es algo que ocurrió hace muy poco, ¿eh?
todo esto también vemos que, bueno, hay una razón, ¿no?, por la que la gente sigue creyendo en los vampiros en la actualidad, ¿no? Sí, en la actualidad es normal que la gente crea, porque el impacto que ha tenido la leyenda de los vampiros es muy grande, ¿no? Tenemos una imagen muy romántica de ellos, y de que nos ha pasado el cine y la literatura, y la estética, ¿no?, tan elegante de Bela Lugosi, Gary Oldman, la película de Drácula de Bram Stoker. Es un género que le gusta mucho a la gente, muchos jóvenes sobre todo, que son góticos. Sí, porque el cine no ha dejado de sacarlo. Sin embargo, tenemos a Nosferatu, que Sí. no fue precisamente muy guapo. Uy, Presentaba, pero Nosferatu, yo creo que sí que ese era el auténtico vampiro, era el ¿no? auténtico vampiro, Feo. dedos alargados, como Sí, cadavérico, ese, no el guapo. El guapo lo ha creado el cine y la literatura. que fue un conde de Europa del Este que parecía así romántico, ¿no?, como puede pasar en el caso de Christopher Lee, cuando empieza a ser Hombre, el vampiro claro. típico que tenemos todos en la mente. Y Bela Lugosi también. Y, También. y son estas personas que, bueno, son súper elegantes, ¿no? Mm. Y se nos presentan de una manera romántica. Claro, ¿cómo no te va a dejar morder? Y cuando hablamos de esta gran obra, ¿no?, de Bram Stoker, y vemos Sí. también su adaptación al cine, que, Claro. bueno, hay en partes que difiere un poco, otras partes están mejor reflejadas, Sí, pero vemos, bueno, tanto en literatura como en cine, la obra muy bien desarrollada, y vemos también ese vampiro romántico, que incluso la maldición mayor no es vivir eternamente, sino vivir enamorado eternamente de alguien que ya no está. evidentemente. El Drácula de Bram Stoker, pero pasado al cine por Francis Ford Coppola, es más romántico incluso que el de la novela de Bram Stoker, porque ahí está Gary Oldman y Winona Ryder, que es una historia de amor tan bonita. Yo particularmente creo que es mi película romántica favorita. Claro. Y es de miedo, es de terror, pero es muy bonita, lo hace muy romántico. En el libro evidentemente no es tan guapo Drácula, ni lleva tampoco esas miras tan románticas con Mina, pero bueno, es una adaptación de esa historia, de ese libro. Claro, se pueden ver otras adaptaciones, pero yo creo que películas de Drácula se habrán hecho a lo largo de la Muchas. historia del cine Uf. miles, ¿no? Podemos encontrar algunas mejores, otras peores, otras Claro. innombrables, algunas de culto, que solamente se atreven a ver algunos frikis. Sí, la primera es Nosferatu. Sí. Y ahí la viuda de Bram Stoker, cuando se enteró de que habían hecho una versión del libro de su esposo, que ya estaba muerto, del conde Orlok, que era claro, era como un plagio, y ella mandó a destruir todas esas cintas de las películas que estaban proyectando en los cines, de cine mudo en ese momento. Pero bueno, algunas se salvó, y a día de hoy, con cortes y demás, tenemos la película de Nosferatu. Después también tenemos la película, como te he dicho, de Drácula, de Francis Ford Coppola, que está muy bien, Entrevista con el vampiro, que esa es la novela de Anne Rice, que es una escritora de vampiros magnífica, y también tiene ya un libro, Anne Rice, que se llama Crónicas vampíricas. Y en el siglo XX, pues, es donde más se ha hecho películas de vampiros, sobre todo Drácula. Es el que prima, con Bela Lugosi, Christopher Lee y otros tantos. En el caso de Anne Rice, a mí hay una cosa que siempre, de Entrevista con el vampiro, una cosa que me sorprende mucho, es que exista un vampiro que nunca había existido en otras películas, que es un vampiro infantil. ¿Verdad? La biografía de Anne Rice, precisamente, ella, pues claro, tuvo también un percance bastante fuerte, que perdió a su hija, y de alguna manera quería inmortalizarla para que siempre fuera una niña, ¿no? Porque era para ella personalmente lo que siempre iba a ser, una niña. ¿Y qué manera de conseguirlo? Pues tal vez vampirizándola, ¿no? Haciendo la eterna. Haciéndola eterna. Después vemos que precisamente en el desarrollo de la novela y de la película, es una niña no puede ser niña para siempre, porque entre otras cosas se da cuenta que le faltan cosas, se da cuenta que el tiempo pasa, y se añade una condena mayor, que es no crecer nunca. Claro, el aspecto de niña, pero con tantos años vividos, tiene la mentalidad de un adulto y desea y ansía lo que necesita una persona adulta, y esa niña pues se siente frustrada.
Claro, ahí vemos también una psicología más compleja, porque vemos al Mm. principio, salimos de los vampiros prácticamente legendarios, ¿no? De Ujú. leyendas de diferentes pueblos, de diferentes culturas a lo largo de todo el mundo. El vampiro es un monstruo que no tiene alma, un Mm. monstruo que viene a hacer daño, incluso más que beber la sangre, dentro de esa sangre se esconde el alma humana. Por tanto, como no tiene alma, lo que persigue es alimentarse de las almas de los demás. Claro. Y cuando llega ese punto en el cual el vampiro empieza a aparecer en literatura y cine, empieza a desarrollarse ya un vampiro complejo, ¿no? Tiene su trama de, bueno, no es un ser humano, pero lo ha sido. Claro, en principio ha sido una persona, pero cuando muere, aparte de ahí es cuando empieza a ser un vampiro, claro. Y ahí entra ese problema de esa vida eterna, de esa desgracia y de esa condena, ¿no? Sí, claro. Parece Es que... como una persona condenada a vivir eternamente. mm, Y es algo romántico también, claro. desde luego que Por eso sí. trae el tema. Por eso trae el tema. Después vemos también comportamientos en diferentes grupos, en los cuales, pues, grupos góticos, que incluso llegan a tomar sangre, porque Sí. buscan eso. Hay personas que también entran en otra serie de, ya que rozan el problema mental o incluso el asesinato, como el caso que Ujú. hablábamos de esta persona en Brasil, y otros que, bueno, encajan con los roles culturales, porque hemos visto, por ejemplo, el Strigoi, que está en Rumanía, Ujú. y los diferentes casos. Estaba el caso Amaru, que era un caso de un vampiro que cumpliría, bueno, hablamos de vampiros más bien de seres vampíricos, porque el Ujú. Strigoi cumple por un lado el prototipo de vampiro, pero por otro no, porque mientras que este vampiro ocupa el cuerpo de una persona, no es Ujú. la persona, es como una posesión, Ah. es más bien un demonio. Entonces el Strigoi es un demonio vampírico que va ocupando cuerpos de personas y pasa de padres a hijos. De hecho, en uno de los casos que ya trataremos más tarde, Ujú. en Rumanía, en la Rumanía soviética, años 70, se acaba ejecutando a un chico joven, Ujú. por diferentes tipos de ataques, sobre todo contra mujeres, donde aparece violación, consumo de la sangre de esas mujeres y el asesinato también. Y cuando ya lo deja las pruebas y lo acaban capturando, este chico lo primero que dice es que, bueno, es culpa de su padre, no es culpa de él, Vaya. que toda esa condena en realidad es una cosa que le ha pasado a su padre. ¿Y a qué se quiere referir? Pues precisamente a ese Strigoi, ese vampiro, ese demonio que parece que pasa de padres a hijos, Esa herencia. esa herencia. A él lo fusilan, lo condenan a muerte por fusilamiento, por Mm. las distintas violaciones y asesinatos, y posteriormente su padre, que todavía estaba vivo, tiene un accidente en un tren donde cae de la CIA, Ujú. le toman las huellas dactilares para identificarlo y coinciden esas huellas dactilares con las huellas que aparecían en cuerpos 20 años antes de mujeres que habían sido asesinadas de la misma manera que había matado su hijo, dando la casualidad de que el padre había hecho el mismo crimen. Pero cuando ese hombre tiene a su hijo, él deja de asesinar y a los 20 años, cuando ese hijo Ujú. empieza a su desarrollo, se manifiesta Claro. ese demonio que ha pasado de padres a hijos, ese ser vampírico que no es un vampiro propiamente dicho en un Ujú. cuerpo, sino más bien un demonio que pasa del padre al hijo y que parece que está de alguna manera anclado a la familia. Como hablábamos Sí. antes, esa maldición familiar en la cual tu padre ha sido condenado por vampiro y puede que tú lo tengas. Pero entonces a lo mejor cuando ya el hijo de este Strigoi llega a la edad adulta le pasa, digamos, esos poderes, esa capacidad de matar, Mm. de apoderarse del otro, con la edad adulta empieza ya Pues sí, parece que es como el mismo desarrollo, es decir, el padre pasa a su primer hijo varón, primogénito. al primogénito, le pasa ese ser maligno que lleva dentro, en el momento que lo engendra. Ujú. Y en ese momento deja de cometerse los asesinatos. De hecho, eso pasó en Bucarest, cuando este hombre engendra a su hijo, desaparece por completo los asesinatos de aquella persona que llegó a asesinar a 5 mujeres. Ujú. Y además de Vaya. forma ritualística,
de la misma forma. claro, asesinando, en algunos casos violación, en otros no, y consumo de su sangre. Entonces, cuando vemos eso, es un caso vampírico, ¿no? Por lo menos la persona, aunque tenga problemas mentales, está inspirada por un vampiro. Sí, Pero cuando, si ve que falta sangre, pues ya empieza a pensar que puede ser un caso vampírico, claro. claro, y cuando ya después desaparece estos asesinatos de la noche a la mañana, es cuando engendra a su hijo. Parece que el desarrollo del mismo hijo hace que en ese momento haya un periodo que está latente el vampiro, pero que está como tranquilo. Cuando aparece el desarrollo, ya a partir de la adolescencia, juventud, empiezan los crímenes. Vemos que hay como un ciclo que se va cumpliendo dentro de una familia. Fíjate. Y que en este caso pues pasaba como un espíritu demoníaco que pasaba de padre a hijo. Seres que son vampíricos, pero no serían ese vampiro que tenemos en el No, consciente, claro, en el subconsciente, es ¿no? distinto. Que nos ha enseñado la literatura y el cine, al estilo occidental. Exactamente, más elegante, más de frac, de pajarita y con el pelo hacia atrás peinado, pero que Claro. no tiene nada que ver con el Strigoi o con el Nosferatu que nos presentaba este director alemán. Claro, de hecho, bueno, ahí también vemos como el realismo, ¿no? Del cine, el neorrealismo del cine alemán, años 20. Existen muchas películas también de ciencia ficción como Metrópolis, ¿no? Verdad. Y vemos también como en este Nosferatu se refleja un ser que está maldito, marcado, pero es un tipo de demonio que es el mismo ser, no es una posesión, como estaría en el Strigoi. Entonces vemos que hay Claro, diferentes no es una tipos. posesión, es un ser y ya está, no Claro. que vaya a dejar nada en herencia, es Aquí que... se mezcla Claro. ese ser demoníaco Sí, sí, que posee al mismo tiempo que es un vampiro. Otra justamente. curiosidad de la cultura, en este caso de Rumanía. Rumanía es que yo creo que se lleva la palma, ¿sabes? Como te he dicho al principio, en todo el mundo hay casos de vampirismo, creo yo, pero en Rumanía es que es impresionante, vamos, la cultura que hay allí, el respeto que se le tiene, y además que es que lo creen firmemente. Claro, pasa un poco también en Galicia con las meigas, Sí, vemos claro. también un poco esa cultura, pero es que está arraigado en la misma crianza del lugar. También otra cosa que te quería preguntar, María José, existen casos que se han identificado en prensa como vampiros, y en esos casos de vampiros, por ejemplo, la vampiresa de Barcelona, ¿no? La vampira de Barcelona, que poco tiene que ver con un vampiro. No, la verdad es que no. Pero, ¿cuál es tu opinión? Porque este caso ya lo traeremos más detenidamente, Sí. pero siempre se identifica, claro, la prensa que busca ese titular y dice vampira de Barcelona, ¿no? Vampiresa de Barcelona, pero realmente no lo era. No, porque no se quedaba con la sangre de nadie. Todavía no se quedaba con la sangre de nadie. No se alimentaba de la sangre de nadie. Ni siquiera era caníbal. Era una asesina. Era una asesina y además una mujer que practicaba aborto o bien asesinaba a los niños. Bien de personas de alta alcurnia y gente menos poderosa en esa época. Vampira, ¿no? Se le puso vampira, bueno, no sé. Por el titular, tal vez. Por el titular, para que llamara la atención a lo mejor, pero no, una vampira no era una asesina y además yo creo que detrás ella tenía como alguien que le ordenara que lo hiciera. Le pagaban muy bien y pagó, claro que pagó por sus crímenes, es que lo hizo. Claro que lo hizo. Es que lo hizo. Y en repetidas ocasiones también Muchas. encontramos en Portugal, encontramos también otro caso, Sí, sí. también que se relaciona con vampirismo, pero en este caso es una señora que va al hospicio a acoger niños en acogida para conseguir un dinero. Sí, eso es más antiguo que el caso de la vampiresa de Barcelona. Esa señora sería del siglo XVIII, principios del XIX, cosas así. Esa señora era soltera, iba siempre a un hospicio que era religioso, de monja, y decía que quería, pues, un niño, que quería cuidar de un niño, o que bien una familia estaba interesada en adoptar un niño, que las monjas confiaban en esa señora porque no tenía mala reputación y le cedía a ese niño, se lo llevaba. ¿Qué hacía? En el camino se lo llevaba al campo y allí lo sacrificaba, los estrangulaba. Eran niños pequeños además, no cogía un niño grande, un niño pequeñito de que lo pudiera manejar y los asesinaba. Aquí vemos también que no existe ningún ritual vampírico. No, simplemente asesinatos, no sé. Esta señora tenía fijación por asesinar niños. Con una cinta se las ataba al cuello y prisionaba y en fin, lo mataba.
Claro, aquí ya vemos que hay otro tipo de rituales que entran y desde luego nos han confundido con vampirismo y no lo son. No lo son. ¿Qué más podemos decir del vampirismo? ¿Hay algo que nos quede Lo por primero ahí? que, pues, ¿cómo se llaman a los vampiros? ¿Cómo se llaman? Claro, porque cada cultura hemos Hombre, hablado del Estragoy y vemos que es un vampiro que entra dentro del arquetipo de vampiro, sí, pero no es un vampiro propiamente dicho. propiamente esa persona, sino No, es no, no. un demonio que va poseyendo a personas dentro de una familia, ¿no? Sí. ¿Qué otros tipos hay? Bueno, en China está Jiangxi, es un tipo de vampiro que se llama así. En Australia tenemos a Armayago. En India tenemos a Agrapá. En Brasil, a Nakaka. En Rusia, Upir. Después se le empezó a decir Vampir. Y en Hungría también Vampir. También se le llama Nosferatu, como la propia película. Dragur, yo creo que es por lo de Drago, del conde Drácula, del dragón. La Orden del Dragón. La Orden del Dragón, que era esa orden Los la suya. Drácul. Los Drácul, de ahí viene. Bricolacas, que es en Serbia. Burdulá, que son brujas que vuelan. Curiosamente eran brujas que volaban, que también están ahí. Aquí entran también dentro de ese mundo vampírico, Sí, pero son brujas que se vuelan. entremezcla con, en el otro caso era un espíritu demoníaco que es una posesión, Y estos son y brujas. estos son brujas que utilizan ese ritual vampírico. Sí. Y el Strix, que es la base, digamos, por la que empieza la palabra Estragoy, que has hablado anteriormente, antiguamente se llamaba Strix. Y es como un sonido parecido a cuando un pájaro grazna, que curiosamente en Rumanía. También los pájaros son de mal agüero, muchas veces Las lechuzas, las lechuzas, los sí, cuervos. también pueden tomar esa forma un vampiro. Como te he dicho también antes, como hemos hablado, podría tomar la forma de un murciélago, de ratas incluso, de lobo, de perro, pues también de pájaro. Vemos también que, bueno, ya eso sería otro capítulo, ¿no? Para hablar del hombre lobo, de también Sí, los seres claro. salvajes, los niños salvajes, que ahí dividiremos el programa en diferentes secciones, porque la realidad es que da para mucho. Aquí vemos una introducción para el mundo vampírico. Tenemos que hablar de Drácula, tenemos Sí. que hablar Eso es un de... capítulo para él, vamos. para él solo, lo hablaremos muy pronto. Vamos a hablar también dentro de esos capítulos de, bueno, canibalismo, bueno, consumen sangre, ¿no? En muchas religiones, por ejemplo, la misma religión judía, hay que preservar la sangre lo máximo que se pueda, porque es donde está el alma, y hay que entrar al cuerpo con el alma. Claro, y también los masai, por ejemplo, toman sangre, es que... Claro, también según la cultura, ¿no? Pues sí, aquí vemos que es complejo y es un tema apasionante. En todo este recorrido que hemos hecho, básicamente superficial, porque es que da para mucho, ¿cuál es el caso que tú crees que ha impresionado más, caso real, de vampirismo? A mí el de Elizabeth Bathory me impresiona mucho, porque es que esa mujer se alimentaba de sangre, vamos, y tenía una obsesión enorme por ser joven, tener la vida eterna. Ella pensaba que si bebía la sangre de esa doncella podía conseguir la vida eterna. Y es que cuando entraron allí en el castillo para apresarla fue impresionante lo que encontraron de cuerpos de chicas que estaban casi desmembradas y demás. Yo ese caso a mí particularmente me llama mucho la atención, sí. Sí, además hay instrumentos como para desangrar. Sí, tiene instrumentos de todas clases. Básicamente exprimidores de personas. Sí, también practicaba abusos de tipo sexual y demás ella y otras personas amigas de ella o amigos de ellos que estaban en complot. Entonces diríamos que Elizabeth Bathory estaría en el top, en la cima. Hombre, después de la Drácula va vampira ella. real, o sea, casi Parece Drácula y su ella, ¿no? Sí. Y además parientes, sí. Sí, pariente ya lejano, pero era de la misma estirpe. Sí, además es realeza, ella húngara, en el caso de Blas es rumano, de hecho en Rumanía es un héroe nacional. Sí, se le considera héroe nacional porque fue un gran estratega en la guerra, y, en fin, y por atemorizar dice que supuestamente llevó bien la política de su país, pero sobre el temor. Claro, sobre ese miedo absoluto, La ese política terror. del terror. Era una política del terror. Entre ellas, por ejemplo, lo que hablábamos de algunos de los anécdotas que aparecen, frena también a los turcos, un ejército de turcos que es mucho más
grande que su propio ejército, Sí. gracias a que es capaz de secuestrar, porque prácticamente lo secuestra, Sí. a un margen de toma prisioneros turcos, unos 6.000, de Ujú. 6.000 a 9.000, y los empala a todos. A O sea, todos. utiliza unas lanzas de madera largas, larguísimas, Sí. como si fuese un cartel de propaganda, Que donde empala vivo a través de... las molestias que se tomaba, porque es que era súper sanguinario, una persona muy cruel. Claro, porque además en este ritual de este asesinato, de empalamiento, lo que hacía era dejarlo medio vivo, con lo cual el sufrimiento se prolongaba, Y se desangraban. se desangraban y se prolongaba durante Claro, días. y ahí se dice que, claro, en ese desangramiento, pues, cogía la sangre y la bebía, la tomaba. ¿Qué nos queda ya por decir en esta introducción de los vampiros? Que pronto ya haremos nuevos programas. Pues poco más. Yo diría que lean, y que vean cine y documentales sobre el vampirismo, las personas que estén interesadas, porque es un tema muy interesante, la verdad. Engancha, suele enganchar mucho. Y quien no conoce Drácula y a unas entrevistas con el vampiro, ¿no? Esa película, esa novela que también tiene un toque ahí un poco hasta de, digamos, de homosexualidad, porque estos dos amigos que son vampiros, uno que tira del otro, da para muchos tipos de público este tema del Sí, vampirismo. también de lecturas que se pueden hacer sobre Claro. la misma afición. Fíjate, desde el siglo XVII, el teólogo francés Cal creó un dossier para desmentir el mito del vampiro, pero lo que creó fue más curiosidad. Claro, sí, Es que a la porque gente le gusta. y siempre que se publica suelen tener éxito. Sí. Sigue siendo una figura que es inmortal. Hasta Crepúsculo, que a mí personalmente no es de lo que me guste. Porque son unos niños que van al instituto a plena luz del día, me parece a mí que muy vampiro como que Ahí no parece. nos falta algo. Nos falta algo, pero bueno, hay quien le guste y tiene su público que son los jóvenes y no está mal. Pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que te agradezco muchísimo, como siempre, María José, A todo ti. lo que se ha hecho, toda esta documentación. Para mí es un placer, un visto barato. que es una introducción. Sí, aquí mucho más siempre. Hablaremos ya de un programa dedicado a Elizabeth Bathory, a Vlad Tepes. Vamos a hablar de ellos, básicamente. Y también vamos a ver las adaptaciones que se han hecho de algunas obras muy próximamente. También hablaremos, como hemos dicho antes, canibalismo, sacamanteca, asesinatos ritualísticos. Sí. Así que para todo eso, María José, te emplazo en otro momento y, como sabes, deseando escucharte. Pues agradecida. Y por lo demás, pues muchas gracias por escucharnos. Ya veis que el mundo vampírico es tremendo, no terminamos nunca. Vemos esa introducción pequeña que iremos esbozando en nuevos programas. Y lógicamente, como siempre digo, redes sociales, estamos en redes sociales 24 días, o sea, 24 horas, 7 días a la semana. Podéis escribirnos, podéis darnos sugerencias. Muy pronto vamos a tener también aquí a Rafael de Alba para hablar de vidas pasadas, regresión, esa parte de la reencarnación. Veremos también muy pronto Casas Encantadas y lógicamente volveremos a tener a María José Gómez, que nos va a traer otra serie de asesinatos. Hablaremos también de los asesinos en serie españoles, que para mí es algo apasionante. Hablábamos otra vez de Jarabo, Sí. ¿verdad? La criminología a mí particularmente me gusta mucho, me llama la atención. Pues volveremos a ese punto de criminología y lógicamente volveremos a tratar historia y todo aquello en lo cual hay una parte oculta que estamos intentando siempre de identificar. Por lo demás, buenas noches a todos, que tengan un feliz descanso y, como siempre, tengan felices sueños. Hasta aquí La Estela de los Dioses, producción de Radio Voz del Condado sobre una idea original de Manuel Zamora, realizado en La Palma del Condado, año 2024.